Hola a todos. Vamos a continuar con el tema de la derivada. Entonces vamos a ver las definiciones básicas. Entonces piensen en una función f y en un punto a que está en el dominio de la función f. Entonces, en esa situación vamos a decir que la función f es derivable en el punto a que está en su dominio si es que este límite que escribí aquí existe. Entonces, este es el límite de la función evaluada en un x menos la función evaluada en a, que es el punto donde queremos ver si es derivable, dividido entre x menos a. Siempre que este límite exista, el cual puede existir o puede no existir, eso depende de la función y del punto. Si es que existe, vamos a decir que la función es derivable y que el límite es la derivada de la función en el punto. Eso lo vamos a denotar como esto que está escrito aquí en azul. Entonces, esa es la definición de derivada de una función en un punto, de su dominio. Muy bien, ahora una manera conveniente para lo que vamos a ver a continuación de reescribir este límite es de la siguiente manera. Entonces aquí vamos a cambiar la letra a y vamos a pensar en un punto x arbitrario del dominio de la función. Y este límite que está escrito aquí, es decir, la derivada en este punto, cuando existe, también se puede pensar como este límite. Es la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x dividido entre h. Muy bien, entonces cuando reescribimos así la definición de derivada, podemos hacer la siguiente interpretación o la siguiente manera de recordar qué es lo que está haciendo la derivada o qué significa la derivada. Entonces piensen en lo siguiente. Tomemos la variable independiente x y la variable dependiente en este caso, que pueden ustedes escribir como y o como f de x, es lo que la función le asigna a la variable dependiente. Entonces la variable independiente está variando libremente y esa variación en x ocasiona una variación en f de x o en y, como quieran escribirlo. De acuerdo, entonces si nosotros tomamos un punto x y le añadimos una pequeña cantidad h, lo que le añadimos a x es ese h, aquí está escrito como delta de x, que es el incremento en la variable dependiente. Entonces, delta de x es h, que es este incremento, y lo que estamos haciendo aquí es tratar de entender cómo se incrementa el valor de la función f cuando le añadimos a x un h. Eso es lo que está haciendo la diferencia en este cociente, que es el cociente diferencial de la función. Entonces, f de x más h menos f de x es qué tanto se incrementó f cuando incrementamos x por una cantidad h. Bien, entonces ese incremento en f lo podemos escribir también como lambda de f, y la lambda de f es justamente el numerador de este cociente diferencial. Entonces, en la derivada, en el límite que está involucrado en la derivada, estamos dividiendo o estamos haciendo el cociente, o estamos entendiendo cómo es la proporción entre lo que se incrementa la variable dependiente dividido entre lo que se incrementa la variable independiente. Muy bien, entonces siempre que ese límite exista, a eso le vamos a llamar la derivada, y eso también lo pueden escribir de esta manera. Entonces pueden pensar que en el límite, el incremento de la variable independiente se convirtió en una cantidad infinitesimal, se dice, y de igual forma la variable independiente, a la variable independiente le ocurre algo similar, conforme el incremento en la variable independiente tiende a cero. Muy bien. Ahora, otra forma de llamar a esto, que sobre todo cuando se estudian aplicaciones de la derivada en física o en otras disciplinas, a la derivada también se le conoce como la razón de cambio instantánea de f con respecto a x, que es la variable independiente. Muy bien, ahora vamos a recordar brevemente cuál es la interpretación geométrica de la derivada. Entonces, la derivada, el concepto de derivada ayuda a entender muchos problemas, distintos fenómenos en muchas ramas de la ciencia y la ingeniería y otras disciplinas como la economía o el estudio de las poblaciones o diferentes cosas, pero una aplicación geométrica importante y que dio origen al concepto de derivada es la siguiente. Entonces, el problema geométrico que vamos a considerar es el de trazar la recta tangente a una curva en el plano. Entonces nosotros tenemos por aquí una curva en el plano
que vamos a pensar que es la gráfica de una función, de la función f. Entonces, la gráfica de una función f, aquí f es una función de variable real, su gráfica es una curva en el plano. Bien, ahora tomemos este punto de la gráfica de la función, el punto a, f de a. Aquí falta un paréntesis. Vamos a pensar en ese punto de la curva y lo que nosotros quisiéramos encontrar es la recta tangente a la gráfica de la función y que pase por ese punto a. La recta que es tangente en ese punto que elegimos. Bien, entonces, si ustedes recuerdan, para determinar una recta, basta conocer cuál es la inclinación de esa recta con respecto a un sistema de referencia que nosotros estamos tomando como las coordenadas usuales x y y en el plano. Y una vez que conocemos la inclinación de esa recta, si conocemos aparte un punto por el que pasa la recta, entonces habremos especificado o tendremos todos los elementos necesarios para especificar a dicha recta. Entonces, para encontrar a la recta tangente que estamos buscando, ya que conocemos un punto por el que pasa, que es un punto en la gráfica, lo único que nos falta determinar es cuál es su inclinación. Aquí va a ser su inclinación con respecto de la horizontal, del eje X. Entonces, la inclinación se puede medir. Una manera de medir la inclinación podría ser, por ejemplo, con un ángulo, midiendo el ángulo que forma esta recta con el eje X, o bien podría ser su pendiente. Bien, entonces la idea es que la derivada de esta función, siempre y cuando sea derivable en el punto A, el significado geométrico de la derivada es justamente la pendiente de esta recta. Bien, entonces la pendiente de la recta tangente por un punto que pasa por un punto de la gráfica de la función es exactamente la derivada de la función en ese punto, siempre que exista la derivada. Muy bien, entonces vamos a ver un par de ejemplos muy sencillos acerca de esto. Entonces, consideran a la función f de x igual a x cuadrada. Entonces, si ustedes recuerdan, esta función, su gráfica es una parábola como la que está dibujada aquí con esta línea punteada en azul en el plano cartesiano, y tenemos un punto de la gráfica de esa función, a saber, tenemos el punto 1,1. Entonces el punto 1,1 de coordenadas 1,1 en el plano pasa por la gráfica de la función, pertenece a la gráfica, porque la función f evaluada en 1, si ustedes sustituyen el valor x igual a 1, el valor de la función en ese punto es justamente 1. Entonces, efectivamente, 1,1 está en la gráfica de la función y podemos preguntarnos por la recta tangente a la gráfica que pasa por ese punto. Muy bien, entonces, ¿cómo podrían ustedes calcular la ecuación de dicha recta? Entonces ya sabemos un punto por el que pasa, el punto 1,1. Ahora solo falta encontrar la pendiente de dicha recta. Y por lo que dijimos, la pendiente va a ser la derivada de la función f en el punto 1, para x igual a 1. Entonces vamos a ver si esta función f de x igual a x cuadrada es derivable en el punto x igual a 1. Entonces, ¿cómo podemos ver si es derivable? Vamos a usar la definición de derivada. Entonces vamos a considerar el cociente f de x menos f evaluado en 1 dividido entre x menos 1. Y vamos a ver si el límite cuando x tiende a 1 existe. En caso de existir, este límite sería justamente la derivada. Y como ustedes pueden ver directamente de este cálculo, factorizando el término x menos 1 en el numerador y el denominador, efectivamente el límite existe y vale 2. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la función es derivable en el punto x igual a 1, dado que este límite existe, y la derivada se puede interpretar geométricamente como la pendiente de esta recta verde que está aquí. Entonces, esta recta verde, que es tangente a la parábola y igual a x cuadrada, tiene pendiente 2 y pasa por el punto 1,1. Muy bien. Entonces, ya que sabemos eso, ¿cómo pueden escribir la ecuación de la recta tangente? Entonces, si ustedes recuerdan, la ecuación de la recta tangente se puede escribir de la siguiente manera. Que una recta tenga pendiente igual a 2 significa que si ustedes fijan este punto 1,1 y se desplazan una unidad a la derecha, en la dirección del eje X, en la dirección horizontal, entonces la gráfica de esta función sube en 2 unidades. Eso es lo que significa que la pendiente sea 2,
que por cada unidad que ustedes se mueven a la derecha, suben 2 unidades hacia arriba. Si la pendiente fuera -2, por ejemplo, entonces eso querría decir que si ustedes se desplazan una unidad a la derecha, la recta baja 2 unidades en la dirección hacia abajo con respecto a este sistema de referencia. Pero en el caso que nos ocupa, como la pendiente es 2, entonces por cada unidad que se desplazan a la derecha sube 2 unidades. ¿Cómo pueden escribir eso en forma algebraica? Pues consideren otro punto de la gráfica. Tomen un punto arbitrario que esté en la recta tangente, en la gráfica de la recta tangente, en la recta tangente, un punto de coordenadas x, y, y si ustedes calculan la distancia de ese punto, voy a ponerlo por aquí, entonces imaginen que ese punto de coordenadas x, y está aquí, entonces la distancia que se desplazaron ustedes a la derecha es la diferencia de la coordenada en x menos 1, que es la coordenada en x del punto el cual estamos tomando como referencia. Y la distancia que se desplaza hacia arriba, una vez que se mueve en una unidad a cierta longitud x a la derecha, en la dirección de x, entonces la distancia que subirían sería y menos 1. Entonces ustedes podrían dibujar aquí un triangulito. Este triangulito tendría uno de sus catetos con longitud x menos 1, que es lo que se movieron a la derecha, y el otro cateto, que sería lo que subieron, tendría una longitud de y menos 1, para un punto arbitrario de la recta tangente. Muy bien, entonces el cociente entre esos dos números debe de ser igual a 2, que es lo que significa que la pendiente de esta recta sea igual a 2. Entonces si ustedes escriben eso en forma algebraica, tendrían esta ecuación que está escrita aquí a la izquierda. Y si la simplifican o si despejan y en términos de x, pues les quedaría esta ecuación para la recta tangente. Y igual a 2x menos 1. Este 2 que acompaña a la x, que es el coeficiente de la x, es la pendiente de la recta. Y este menos 1, esta constante, les dice que esta recta pasa por el punto 0,-1, por ejemplo. También pasa por el punto 1,1, que es el que nos interesaba. Muy bien. Entonces, esta sería una manera de calcular la recta tangente, la ecuación de la recta tangente a una parábola. Entonces aquí ya pueden ver ustedes que el cálculo es bastante poderoso, porque ustedes no podrían hacer eso sin estas ideas acerca de límites y de derivadas. Sería más o menos complicado dar un argumento geométrico elemental que les diga que esa es la recta tangente. Muy bien, entonces vamos a ver otro ejemplo. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a considerar una hipérbola ahora en vez de una parábola. Entonces piensen en la función f de x igual a 1 en x y la gráfica de esa función es una hipérbola. Aquí dibujé la rama positiva de esta hipérbola, la rama que está por arriba del eje x, y vamos a considerar de nuevo el punto 1,1. De nuevo, este punto del plano 1,1 está en la gráfica de esta función, en esta hipérbola, está en el vértice de esta hipérbola. Si ustedes trazaran aquí una recta 45 grados, la otra rama, la rama negativa de la hipérbola, se vería hacia abajo, y esto lo pueden pensar como un vértice de la hipérbola. Bien, entonces queremos calcular la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto de la gráfica de la función f de x igual a 1 en x. Entonces, ¿cómo podemos calcular la ecuación de esa recta? Nuevamente, ya conocemos un punto por el que pasa, que es el punto de coordenadas 1,1. Basta conocer la pendiente de esta recta. Entonces, aquí directamente del dibujo, ustedes se pueden dar cuenta, dada la inclinación de esta recta, que la pendiente va a ser negativa. Ya que si ustedes empiezan en este punto de coordenadas 1,1 y se desplazan una unidad a la derecha, la recta tangente baja en cierto número de unidades que ahorita vamos a calcular con la derivada. Bien, entonces veamos si esta función es derivable en el punto x igual a 1 o a igual a 1. Bien, entonces, ¿cómo podemos saber si es derivable? Pues vamos a escribir el cociente diferencial nuevamente, f de x menos f de 1 entre x menos 1, y vamos a tratar de calcular el límite cuando x se aproxima a 1. Muy bien, entonces f de x es 1 en x, y tendrían 1 en x menos 1 dividido entre x menos 1. Si hacen las operaciones algebraicas correspondientes, obtendrían esta expresión algebraica de aquí.
Y basta, por lo tanto, calcular el límite cuando x tiende a 1 de menos 1 en x. Ese límite existe y si lo calculan vale menos 1. Eso quiere decir que la función f de x igual a 1 en x es derivable en el punto x igual a 1 y que su derivada vale menos 1. Muy bien. Entonces ya conocemos a la derivada y por lo tanto conocemos la pendiente de esta recta. Y por un argumento similar al que les comentaba antes, en el ejemplo anterior, pueden ustedes calcular la ecuación de la recta tangente. Entonces, en este caso, si hacen lo que les dije en el ejemplo anterior, obtendrían esta ecuación que está escrita aquí a la izquierda, y si la simplifican, pues les quedaría esta ecuación, y igual a menos x más 2. El menos x, el menos 1 que está acompañando a la x, su coeficiente no es más que la pendiente de la recta, que es la derivada, en ese punto, y esta constante 2 les dice que esta recta pasa por el punto de coordenadas 0,2, que sería este de aquí, donde corta el eje Y. Muy bien, entonces ya sabemos cuál es la definición de derivada, que significa que una función sea derivable en un punto, y hemos visto una interpretación geométrica sencilla de la derivada. Entonces aquí no les expliqué por qué la derivada les da la pendiente. Lo pueden preguntar en la sesión de dudas y lo recordamos brevemente. Va a ser más fácil platicando. Y vimos estos dos ejemplos acerca de cómo calcular las ecuaciones de rectas tangentes a la gráfica de una función en un punto donde esta función es derivable. Muy bien, entonces les voy a dejar estos 4 ejercicios que están aquí. En estos 4 ejercicios les pido que calculen la ecuación de la recta tangente en el punto especificado del plano. Entonces tienen que desarrollar un análisis como el que vimos aquí, ver si la función es derivable en el punto que les estoy dando, calcular la derivada y a partir de la derivada, pensándola como la pendiente de la recta tangente, ustedes deben de calcular la ecuación de la recta tangente. Entonces vamos a dejar el video aquí. Que estén bien.